Cuidado con esa. Nos extrañamos el sábado en la iglesia. Trabajé y ya cuando vi la hora ya eran las 6:30. Muy bien, hola, ¿cómo estás? Bien. Julia. ¿Y tú? Querida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y cómo se llama? Yo, Isabel. Total. Y Laura. ¿Cómo estás? Y yo esperé, André Felipe, yo esperé para que ya no estuviera sudada. Dar besos. Pero tengan cuidado con la cámara. Mira, hagamos un ejercicio. Yo voy a participar con alguno de ustedes hoy. Entonces contemos del 1 al 3. 1, 2, 3. 1, 2, 2, eso, 3. Ahorita nos separamos en grupos. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy. ¿Trajeron Biblias? Sí. ¿Trajeron Biblias? Que es una clase de estudio bíblico. Y vamos a darle. Recuerde que si usted va a opinar en la clase, puede opinar, puede hablar, pero yo le invito a que hable en dirección a la cámara para que los que están escuchando por manera virtual puedan enterarse de lo que está pasando aquí. Bienvenidos a la clase número 3 del T203, donde estamos estudiando en esta sección, en estas clases, estamos hablando de la doctrina, perdón, de la autoridad y la sumisión, y hoy estaremos leyendo los proverbios 5, 6, 7 y 8. ¿Sí o no? Ya la semana pasada, ¿todos vieron la clase grabada? No, bendito Dios, ahí tiene la tarea para hacerlo. ¿Sí? Porque ya la semana pasada, ¿cierto? No lo hicimos. Fue concierto. Exactamente. Vamos a hablar de. No fue un concierto. Es un evento evangelista. Pero fue mucha alabanza. Claro, vamos a hablar de los aspectos del evento, que es para los que no estuvieron allá. Hace 8 días estuvimos en el Graham Tour, ¿ok? Que Billy Graham. Yo no sé, yo le había dicho algo de Julie tan equivocado, tan errado, pero el año pasado se murió Billy Graham, ¿cierto? Pero mucho antes, yo le he dicho que había muerto antes, ¿no? Pero su ministerio mayormente fue en la década de los 60, 70, 80, 90, bueno, fue su fuerte su ministerio, ¿sí o no? Donde él fue una persona que fue muy usada por el Señor para dar a conocer a Jesucristo a las personas que no le conocen, ¿ok? Él era un evangelista. Ese era su ministerio. Él no era pastor de iglesia, ¿sí? Sino que era un pastor evangelista, donde su ministerio era ir por todo el mundo evangelizando a las personas que no conocían a quién, a Jesús. Y él era muy usado en eso. Y el hijo, que hace 8 días dio el tema, ¿cierto? Franklin Graham, él, cuando termina de hacer su mensaje y que la gente ahí ora por ellos para que reciban a Cristo, él inmediatamente les dice, bueno, cada uno de ustedes vaya y busque una iglesia cristiana, ¿cierto? Y dígale a su pastor que usted estuvo aquí, ¿cierto? Porque entonces, ¿qué hace un pastor cuando alguien, digamos, va y le dice, yo estuve en un evento donde me compartieron de Cristo? Entonces él ya sabe, esta persona es una persona que hay que enseñarle acerca de Jesús, ¿sí o no? Y eso fueron muchas, digamos, en Sudamérica el cristianismo en la década de los 60, muy bien, de los 70, hubo un gran avivamiento en Centroamérica y Sudamérica, y en África también, pero ahora en este caso de Centroamérica y Sudamérica del cristianismo, justamente porque el movimiento americano de las iglesias cristianas en Estados Unidos llevaban muchas personas, bueno, y Australia también, ojo, llevaban muchas personas a esos países a ir a evangelizarlos, pero su trabajo era solamente compartir el de Cristo y organizarlos en una iglesia. ¿Okay? De por sí, ustedes yo creo que conocen muchos a un pastor que es el pastor de su presencia, que se llama Andrés Corson. Él es de padres australianos, de por sí creo que nació en Australia y lo llevaron muy niño allá, ¿cierto? Y los papás eran misioneros,
Solamente que el Señor estando allá en Bogotá, en Colombia, pues ellos acá en Bogotá ¿cómo es? Les habló en el corazón de que se quedaran ahí, y bueno, ya Andrés Corson hizo su ministerio, pero esos padres eran misioneros, ¿cierto? Y en el CENTI nosotros adoptamos la palabra misionero, ¿cierto? Más que pastor en una primera instancia, fue porque mucho del ministerio durante los primeros años era ese, ir a compartirle a la gente de Jesucristo, a los grupos de oración. ¿Qué fue lo que fue pasando en la medida que el CENTI fue creciendo? Fue que esos grupitos pequeños se convirtieron en masas muy grandes. ¿Sí me entienden? O sea, se convirtieron ya en iglesias. Entonces, y a la medida que muchos fueron llamados a evangelizar, muchos también fueron recibiendo llamado al Señor a pastorear. ¿Okay? La palabra misionero a tiempo completo quedó impregnado en el ADN de los siervos del Señor de esta iglesia, pero hoy en día hemos entendido que la mayoría de nosotros somos pastores, porque cuando uno habla de la palabra misionero, muchos piensan que somos los que están haciendo las obras de caridad en los países pobres, ¿cierto? Y ese es el verdadero trabajo de un misionero, que es como caracterizado en lo que se conoce el misionero como tal, ¿sí o no? Que va a otros países a hacer obra de caridad, a servir, todo eso. Pero también hoy en día ya vemos lo que somos ya los pastores, ¿no? Estamos liderando una iglesia, porque pues, digamos, yo llevo pastoreando esta iglesia ya de Brisbane ya casi en el 2011, ¿cuántos años ya? 8 años casi, 7 años y medio llevo yo pastoreando esta iglesia acá, ¿sí? Entonces ya no puedo decir que soy, o sea, que sí siendo misionero, pues porque esa parte de hacer la misión nunca se nos olvida. También tengo que admitir que me he radicado en una ciudad pastoreando una iglesia, ¿okay? Y eso también me marca mucho, porque nosotros en la iglesia del CENTI también estamos muy dispuestos a ser mudados a donde nos quieran llevar, ¿okay? Bueno, pero eso ya era un poco de introducción de por qué Billy Graham hacía lo que hacía, ¿cierto? ¿Qué vimos en el evento? Que era para mucha gente nueva. ¿Cuánta gente se acercó allá a recibir a Cristo? Mucho. Montón. Yo vi mucha gente. Sí. O sea, yo quiero, imaginen, ¿cómo hacemos nosotros para que el próximo evento del CENTI que tengamos, que es el evento del fin de año que tenemos, cómo hacemos para que podamos llevar tanta gente nueva y que la gente reciba a Cristo? Porque yo quiero que fuéramos para que habláramos de lo que vimos, ¿no? Yo estoy diciendo que vamos a hacer un evento igualito a esos, porque Dios les usa. Pero dentro de lo que nosotros podemos hacer, ¿qué aprendimos? ¿Qué hicieron ellos que de pronto nosotros no hemos hecho? El pastor, ¿Publicidad? él dijo que, como que lo primero que dijo fue como que muchas gracias a todos los pastores y a todas las iglesias por el apoyo masivo que hicieron por medios, bla, bla, bla. Y volví a referir a como que gracias a los pastores, porque gracias a eso toda la gente fue, como que mucha gente asistió. Entonces podemos, el evento fue Grand Tour, ¿no? Pero el trabajo se hizo un trabajo que compartido, ¿no? Entonces eso es muy bueno, ese punto que ustedes dicen, porque claro, había otras iglesias. Yo sé que en la United Church de Yeronga, donde nos reunimos, estaba el logo de ese. A mí no me llegó una invitación directa, me llegó porque Erika nos informó el domingo, y prácticamente por eso les envié todo el domingo. El domingo cuadramos eso con Erika, que la idea fue muy buena, pero yo hubiera sabido que era esa fecha exacta, pero hubiéramos cuadrado con más tiempo y hubiéramos visto, ¿no? Pero bueno, eso. ¿Qué más? Publicidad también. Sí, es que eso es publicidad. Claro, eso es publicidad, claro. Entonces, Pero no había tanta, ¿no? O sea, yo me enteré porque yo a veces uno se pone a buscar en los eventos de Facebook que hay y uno empieza a colocar como tal qué eventos religiosos hay. Y ahí yo me di cuenta del Graham Tour. claro. Entonces fue cuando dijimos, Sebas, mira esto, no sé qué más. Pero así como las publicidades se hicieron pequeñas, pero muchas veces no fue como boca a boca como tú mandar mensajes masivos, sino solamente como puede pegar un post-it o algo parecido en las carteleras. Que se podría, digamos, pensar en un futuro, uno decir, bueno, vamos a, digamos, si el evento de este año nos gustaría que fueran más personas, podemos hacerlo fiel a nuestro estilo. Nosotros somos una iglesia mayormente habla hispana, ¿sí o no? Podemos decir que vamos a hacer un evento en español donde invitamos a las iglesias que si conocen ellos, personas de habla hispana que no conocen al Señor, que lo lleven, ¿cierto? Y ahí es donde de pronto podemos trabajar con las iglesias a que nos vayan a acompañar al evento. Ojo,
se da cuenta, ese evento no buscaba reclutar gente para una iglesia. No. Y yo creo que ese es el secreto de muchos de esos eventos evangelísticos. No busca reclutar ni que se ganen en una iglesia, sino que se ganen para el reino de los cielos. ¿Sí o no? Por eso, pero entonces estamos evaluando lo que vimos, porque de esas cosas tenemos que ¿qué? Además, porque cuando tú hablas de iglesia cristiana en el habla hispana, lo primero que piensan, ah, no, ya quieren a mi plata. Claro, entonces hay que ver cómo hacemos eso. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más vieron ustedes ahí en el evento? El servicio también de muchas personas, desde el que estaba repartiendo volanticos abajo diciendo bienvenido, bienvenido, Dios te bendiga, bla, 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 del que entregaba los cositos para sentarse. O sea, que el trabajo de voluntarios es un trabajo que es ¿qué? Importante. Que nos regañan. Y muchos a veces lo que hacemos es que damos plata, pero se nos olvida que plata es fácil dar, ¿no? A veces lo que hay que dar es ¿qué? Tiempo, Poner las esfuerzo, manos. servicio, poner la mano, ¿no? Porque es que, o sea, necesitamos voluntarios que tengan una camiseta y que diga, yo te voy a sentarte aquí, ¿qué necesitas? ¿Sí o no? ¿Qué más vimos? A ver, hay algo que yo vi tanto que no sé por qué no he dicho nada. A ver. Alabanza. oración. ¡Alabanza! Sí. ¿Cuánto tiempo alabaron al Señor? Como 3 horas. Hora y 15 minutos más o menos. Sí. Yo sentí como por 3 horas. Hora y 15 alabaron. Ah, por eso están diciendo que era un concierto. Sí. Es que fue Planet Shakers. Fue Planet Shakers. Y Pues fue yo una no los banda. conozco, pero qué chévere. Fue David Crowder que la rompió. Mi mamá decía que no fuimos. No, tranquila. Él fue muy La rompió, bueno. la descosió, o sea, le fue muy. Bueno. No, el americano, David Crowder. Oh, Sí. No lo conozco. Bueno. no, pero por lo que yo hablaba con serio, lo que más me gustó ahí fue la instrumentación que usó. Porque bueno, Planet Shakers le meten, o sea, eran dos estilos diferentes de música. Uno era más techno, más, que es buenísimo. Y el rapero. Porque sí, y porque yo veía jóvenes, yo nunca había visto tanto joven australiano alabando al Señor. Yo sí. Sí, Yo era personalmente no los impresionante. había visto. ¿Por qué? Porque yo he pastoreado una iglesia donde tengo mucho latino y no veo el australiano, que yo siento muchas veces que es ajeno a las cosas del Señor. Yo no los había visto. Mira que una vez me invitaron a una iglesia cristiana cerca de Mongrava. Espectacular, yo decía, no lo puedo creer, los muchachos, pero de un gozo, saltando, brincando, y Pero, era... claro, y entonces yo digo que la música definitivamente sí es algo que Dios usa para acercar a la gente, porque es que ¿qué está buscando el Padre? Gente que le adore, ¿sí? ¿Sí ven por qué le meto tanto énfasis a la música en la iglesia? fue para estar en una banda, ¿Sí o no? O sea, Sí. ustedes imaginen del día de mañana nosotros tengamos una banda que lleve a la gente a adorar de esa manera, que impacte el nuevo, el viejo, no importa el que vaya. Porque es que lo que a mí me gustó, lo que me impactó fue que la gente nueva fue la que. Y no pusieron las más suavecitas, déjenme les digo. No pusieron las que vamos, no pongan los carros del faraón para que no asusten, no. Las más panderetas. Pusieron las más, ¿sí o no? mejor, ¿eh? Pero eso fue lo que yo vi que acercó a la gente. Y después llegó el otro muchacho, David Crowder, ¿cierto? Que él también puso, o sea, era una alabanza con gozo. Mira que la iglesia que te digo que fui, con decirte que hasta luces, parecía Claro. una fiesta. No, eso Y todos los gustamos. chicos, en serio, Pero creo que yo entonces, fui a pero quedar- ¿qué buscamos del evento? O sea, miremos, enfoquémonos en el evento. ¿Qué hizo el evento que logró cautivar primero la atención de las... Porque el evento fue un evento largo. Sí, sí. A mí no me parece que fue un evento corto, fue un evento de 2 horas, 2 horas y media. O sea, no, si lo ponemos desde que abren las puertas a las 6:30 hasta el evento que se acaba a las 9 son 3 horas. Y había, yo no sé cuántos habían ahí, yo digo que son más de 10.000 personas que habían ahí en ese día, si no más. Se veía llenísimo. Eso se veía, yo estando abajo con los muchachos que volteamos a ver ahí atrás, eso se veía una multitud. Entonces, ¿pero qué aprendimos de todo esto? Yo creo que es importante también cómo ver la alabanza. A veces uno dice la alabanza sirve para quemar la carne, pero específicamente en este evento yo vi que Perdón, las pero- letras de Risa, que estoy grabando. las letras fueron muy enfocadas a reconocer la condición de necesidad que uno tiene de Dios y que no importa qué condición, en qué condición tú hayas llegado. Las letras de las canciones fueron como muy enfocadas en eso. Entonces, es decir, estamos todos en una condición como preparar el corazón mediante
mediante la alabanza fue larga porque necesitábamos tocar el corazón de Dios y ahí sí de pronto dar el mensaje final que era. ¿Cuánto se demoró el tema? Media hora. Como 20 minutos. Yo se lo temporicé, 20 minutos. Porque una vez yo le digo mucho a Sergio y a Erika, que son los líderes de la banda. Yo me espero una reunión donde ustedes canten 1 hora y a mí me den 15 minutos para un tema. Sería lo máximo. Amén. Amén. ¿Pero por qué? No, pero no porque sea claro. No, pero yo entiendo lo que ustedes dicen. No, es que a mí personalmente yo experimento más y mi forma de agradecerle al Señor Esa es la alabanza. más alabando. Bien, Y últimamente le estaba diciendo hoy precisamente a mi esposo, yo brinco La más y todo alabanza el sábado. porque me siento que ahí le estoy dando, mientras que si yo muchas veces me siento como que me disperso. Entonces, pero ¿qué es lo que se está buscando? Yo creo que todo esto ustedes vayan como pensando, meditando, reflexionando, porque se recuerde que la iglesia la construimos todos nosotros, no solamente es el pastor, somos todos nosotros. ¿Qué es lo que va a caracterizar, cierto, sentibrismo? ¿Y qué hemos visto y hemos aprendido de otros? Porque lo que ese evento me deja a mí una gran lección es que sí se pueden alcanzar las personas y las multitudes se pueden alcanzar. O sea, no están lejanas. ¿Sí? Y también algo muy importante que nosotros experimentábamos con Sergio allá abajo, cuando estábamos al frente de los músicos, es la musicalización, como todos suenan en conjunto, cuando la gente es súper profesional en eso, el del violín, o sea, a mí me paró todos los pelos, todo cuando se hicieron ahí, es muy, muy importante. Yo sé que nosotros de pronto no hemos tenido ese nivel, pero estamos construyéndolo porque hemos hecho todo como desde cero. Claro. Nadie era músico, Claro. pues todos están empezando como con instrumentos, entonces es algo que se puede lograr, pero todo este tipo de eventos sirve como para darse una idea Claro. de cómo se están formando las cosas. Sí, como cuál puede ser. Yo creo Una que visión. dos cosas que voy a terminar para que ya avancemos en la clase que quiero resaltar. Primero, hubo una intención de adorar a Dios en ese evento. Hubo una intención de adorar a Dios. O sea, mayor que llegar a las personas nuevas, hubo una intención de adorar a Dios. Y yo creo que mientras siempre busquemos adorar a Dios, ¿cierto? Todo lo demás se hará. Y segundo, el que tiene unción, tiene unción. O sea, yo creo que hay una cosa que uno no puede debatir en ninguna de las cosas que se vio en ese día, y era la unción del Espíritu Santo sobre cada una de las personas. O sea, que si el día de mañana todos estamos haciendo, así sea, parando en la bienvenida a recibir a la gente, hágalo con unción, con amor y con unción. O sea, diga el Espíritu Santo, úngeme para esto. Porque algo tiene que sentir el nuevo cuando llegue por esas puertas y yo le dé un saludo. Que no sea solamente me pararon aquí porque no había nadie más que se pudiera parar aquí. ¿Estamos? Y yo vi gente ungida allá. ¿Sí? Porque uno, ¿para qué? Pero la unción la reconoce, ¿no? Y eso inmediatamente uno se da cuenta que la unción da autoridad. Bienvenida al 103. Aportar algo. Por favor, aporte. Digamos que algo que yo vi que el Espíritu Santo me mostraba en este evento de evangelización y trayéndolo a nuestra iglesia al centro, pues en el caso del Ministerio de la Alabanza, yo me daba cuenta que muchas personas jóvenes de cualquier edad sí se dejan llevar mucho por el show, llamémoslo show, ¿sí? O sea, la musicalización, las luces y todo el cuento, ¿sí? Porque somos seres humanos y nos guiamos mucho por el ritmo, y obviamente cuando viene una canción por Dios, o sea, pues más, ¿sí? A lo que quiero llegar, como para no alargarme, es que digamos que también debe haber disposición del que va a adorar al Señor, de que si no encontramos siempre un show, ¿verdad? Aún estemos dispuestos de corazón a recibirle a Él. Por ejemplo, hay canciones muy sutiles donde hay muchas personas que se conectan con esas canciones donde son como íntimas, ¿sí? Y hay personas que se conectan también con las canciones que son fuertes. Entonces como que uno debería, si uno ama al Señor, aprender a adorarle en cualquier tipo de ritmo, porque la música la hizo Él, ¿sí? En un rango de variedades, así como Él creó el universo con miles de
millones de variedad, uno también debería deleitarse, aprender a deleitarse con el Señor en cualquier tipo de... Porque a veces uno estigmatiza un poco de que voy a esa iglesia por el show y hay una línea muy delgada en donde uno dice, wow, hoy porque es que es genial, es verdad, pero a veces uno busca, lo digo porque alguna vez lo viví y me pasó el show, pero realmente a veces uno no se conectó tanto como uno quiso. Entonces como quería dejar eso ahí en votación. Y recuerde que lo que estamos hablando mucho es para coger idea y aprender a cómo hacer un evento evangelístico, porque las iglesias tienen que hacer eventos evangelísticos, no sé, semestral o anualmente, ¿cierto? Porque tenemos que cumplir un propósito de dar a conocer a Jesús a las personas que no le conocen. Y el evento nos tiene que llevar a que para ese día nosotros podamos hacer eso con ese tipo de calidad. Pero también eso que vimos nos da enseñanzas para todo lo que podemos hacer cada 8 días que tenemos una reunión en la iglesia, ¿cierto? Cómo se integran todas esas cosas, ¿sí? Como te digo, bueno, para mí el propósito de ese evento fue adorar a Dios. Yo vi que ahí nadie quiso hacer un show, sino que se quiso adorar a Dios y llevar a la gente a que adorara a Dios. Por lo menos yo que estuve ahí que llegué y participé en la alabanza, pues con todos están allí, yo fui impulsado a adorar a Dios. Sí, eso fue lo que me llevó a mí. A mí no me llevó eso para mirar y decir, wow, no, yo estaba ahí, yo decía, qué rico, estamos adorando a Dios. A mí eso fue lo que más me encantó, porque eso vi que no eso es hubo casi hasta el viejito como el joven, o sea, como que todos disfrutaron exactamente igual. Eso fue como que porque ese fue el propósito de ese evento, adorar a Dios. Y ya lo que les dije el segundo, lo de la unción y la unción, y cuando una persona está ungida, Dios le da una autoridad especial a esa persona, ¿sí? Y la unción no está para ciertas personas, sino que está para quién, para todos. Imagínese usted ungido, ¿qué puede llegar a ser? Creo que una vez en una clase del Teo decía yo que imagínese usted tan lleno del Espíritu Santo, ¿cómo sería? Eso no se sorprendería uno imaginarse eso. Bueno, yo separé 3 grupos, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces los 1 se me hacen aquí, los 2 se me hacen acá y los 3 se me hacen allá. Yo ya voy con los 3. ¿Tienes tú uno? 3, de hecho, soy ¿Quiénes son 3? 3. Mi. Uno. ¿Sí? Sí, pero en el ¿Ustedes son de 2? Sí, sí, señor. Igualitos. Listo. Ustedes háganse un poquitico más entonces, porque no. Bueno, entonces vean. Hay 3 lecciones, ¿no? Entonces el grupo número 1 debatan sobre la lección número 4, que es David y su conocimiento de la autoridad. Está basada en 1 Samuel 24, del 1 al 16. ¿Ok? Entonces, les voy a dar unos 5 o 7 minuticos para que hablen acerca de eso y ahorita nos van a exponer un poco a todo el grupo cuál fue su apreciación de ese curso. El grupo número 2 va a hablar acerca de la obediencia del Hijo. Filipenses 2, del 5 al 11, está en el material. ¿Ok? Quiero que hablen entre ustedes qué fue lo que aprendieron de esa lección y ahorita nos van a compartir su apreciación. Y el grupo número 3 es la lección 5, el grupo número 6 la lección 6, que es cómo establece Dios su reino. ¿Ok? Y yo ya voy para allá para que hablemos las 3, las 2. Las 3, sí, ¿ok? Vamos a hablar ahí. Negro, si ves que se me prende esto aquí, porfa, le. Ustedes tienen unos minuticos para que hablen ahí, ¿no? Más.
David tuvo el trono por medio de la rebelión. Ahí explicamos. Si David hubiera puesto a matar a Saúl, era porque si no llegara a respetar la autoridad de Dios, y el que no respeta la autoridad de Dios se está rebelando contra Dios. Como él no llegó al trono, se rebeló porque no está Y también puede mostrar la contraparte, que está Saúl, que se revela al desobedecer a Dios. exacto, porque está estableciendo la autoridad de Dios. ¿Cuáles son los ¿cuáles son los seres creados? Ustedes explícitos creados contrastes. Y entonces dice que la obediencia es el mejor trabajo. Con los seres divinos, con los seres celestiales, y están los hombres. Dice, esta parte me parece bonita, dice, la sumisión a la autoridad no consiste en estar sujeto a una persona, sino a la autoridad que esta persona tiene, la Los seres autoridad de celestiales Dios. se revelaron contra Es Dios. verdad que Saúl desobedeció a Dios, pero esto era un asunto de Dios y Saúl. La responsabilidad de David ante Dios era someterse a la autoridad delegada en Saúl, O sea y que, por esto se dirigía como bravo, ¿no? al Señor, que no porque el diablo tiene demonios. ¿Sí o no? El diablo tiene sus amenazas que también tiene su comportamiento con la tierra. Exactamente. ¿Y quién pecó de los hombres? Adán, Eva, Uno a veces piensa entonces, esto produjo que haya caos en la a la sociedad. autoridad, mamá, la Es un persona procedimiento espiritual. porque está en esa Por eso se construyeron nosotros ángeles, porque son las huestes espirituales con las que están este punto me parece súper Pero también hay un problema en el mundo que vemos. Ese fue el pecado. Vemos que hay carencia de la humanidad. Dios le quita lo que por eso Jesús quiere a restaurar esto. Esto fue servicio de Dios. Van a muchos. leyendo las lecciones anteriores decía para nosotros tener autoridad soberana Entonces, Dios ordena a la iglesia a hacer la vanguardia. Estamos tranquilos que son que es la vanguardia. autoridad mayor va a ser Dios. Los símbolos de vanguardia es Debemos obedecer de la corazón a la persona que la persona tiene una autoridad de Dios y al final de todo que separa la autoridad mayor es Dios. Dice, David mantuvo la autoridad de Dios. David apoyaba absolutamente la autoridad de Dios. Esto es exactamente lo que Dios desea rectificar. David tuvo nuevamente la oportunidad de matar a Saúl antes, otra después, en el desierto de Sif. Pero no lo hizo, en cambio, otro muchacho sí mató a Saúl. Y David dijo, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no tuviste piedad? Y lo mató a él. Y fue cuando dice, David mantuvo la autoridad de Dios, por eso Dios no tiene otro nombre conforme a su corazón. El reino de David continúa hasta ahora. Cristo es un descendiente. Solamente pueden ser autoridad los que se someten a la autoridad. Es necesario que vemos todas las clases de rebelión de nosotros y nos sometamos a la autoridad y las la iglesia, pues Cristo está por causa de la iglesia, no tiene que permitir debemos de mantener la autoridad de Dios en la razón para que el beneficio haya florecido de su pero también está en Romanos, otra vez para habitar respecto a las autoridades, toda persona es ejercer las autoridades. Dime por favor ahí. Entonces, ¿Qué era lo que vos decías, ¿por qué Sergio? estamos diciendo eso? Porque ya Toda persona, Israel no busca embargo. Romanos 13:1. Jesús lo que Toda persona es ejerce las autoridades de gobierno. Es toda autoridad lo que viene de Dios. si no cumple su parte. Y los puestos de autoridad Y después colocados por Dios, que era Jesús lo que decía. por Israel no cumple también por los Es que muchas veces no- y ahora sigamos se pone el Eso ya ejemplo. entendiste, ahí sabía que era ungido, pero vos lo viste muy claramente. Quiero que matar a Saúl, Cuando pasamos por esta experiencia, aprendemos voy a llegar a mi nuestra autoridad no está determinada por el hecho de si
a ocupar ese puesto, más no voy a ir yo hablamos de que a hacer lo que a mí me dé la gana para Uno llegar a un aprende puesto. la lección, que uno dice, por eso es que el Señor me hizo pasar por estas cosas, porque ya uno cuando llega al final del túnel, dice, ah, no, tuve que hacer esto, tuve que hacer esto, todo lo que él hacía era con el de Dios, los lugares que recibieron a él, Y otra vez se le presentó otra pregunta, era probando, o sea, el evangelio llama no solo a beber, también a obedecer. Entonces podemos recibir a Cristo y escuchar la palabra en una iglesia, congregarnos, me llevas a ser obediente a lo que está bien. No es decir, obediencia porque no es estamos hablando que ese no se vuelve para mí un tema de sentimientos, sino que es un tema de obediencia a Dios y de fe. Cada vez que yo encuentro con responsabilidad, más fe, cada día más obediente al llamado de Dios. Y el último punto es que por medio de la iglesia, la misión es al comunos. Y es que la persona que está alejada de Dios necesita discusión con Dios, pero son más necesitados y dicen más algo. En todo eso, tenemos que a la autoridad de Dios y no a la autoridad de cada uno. Ya las necesidades de la autoridad de Dios ya la gran no por la gracia obra de Dios al lado. El principal fue establecido literalmente Adán y Eva tenían así y por como eso es sano de la iglesia, es sano a de ellos la lo que extensión, tenían que es hacer sano de era la comer iglesia. el fruto de la Así estábamos hablando ayer, pero que Dios para no eso hizo todo eso pues como por ponerles la tarea de no comer de la noche para mirar si ellos iban a sujetarse a la autoridad de Dios. Entonces, sí, pero no, la Biblia nunca me así de sus épocas. Ay, sí, es súper, yo creo que es una, siempre es una experiencia que uno dice, no sé, cada vez algo que uno No es solamente una, digamos así, no es solamente una cosa de la unidad, sino que son varios. La computadora, Ya habla de los santos de los cielos, malos, muchas veces nosotros no guardo tales archivitos, entonces lo que se sabe, digamos, del desarrollo es parte Están en los de los últimos mesías, habla de bien importante y el deseo de hay que conocer mucho de Dios que no sabía que Pues, o sea, le entendió conociendo los si es poderes de Dios y eso entendió desciende, dice que porque tenían que estar a Rosario, porque no tenían que aceptar a pesar de que él era Pues, o sea, si usted se va a hacer cargo y ya, Dios se lo había prometido. cuando lo transfieren, Y yo sé que nada, Padre Celestial, y uno aquí que le reclama que le costó. pero que se ve ¿Cuántas veces? ¿Tres veces la oportunidad? ¿Dos veces la oportunidad? ¿Dos veces la oportunidad? claro que no se Uno puede dice, vivir, se puede parar y como que lo he echado por eso, pero otra vez otra vez. uno puede llegar a eso, No, esa. y él está sutil que le mete hasta cómo te diversas. eso como ha hecho en Entonces, sabemos que Dios también es una chica gobierno, es que no es que uno llega y diga, no, es que esta vez uno llega y sale y entonces por eso es que sea con otra persona que usted se sometió a la autoridad de Dios cuando se pone con su esposa para hacer una sola carne. Llega y sale, no, esta vez yo creo que los avances no cayó en la tentación, pero otra vez, ay, no, es que muchas veces la tentación es que todas las veces, por todas las veces usted no puede, no, esta vez estas son las 2 de la mañana, entonces esta hora no puedo andar rápido. tomó la decisión, o sea, de decirnos así. Yo eso esas cosas, como respetar el límite de velocidad, cosas sencillas que yo tenía pensando más o menos ahorita que vamos a ir respetar el límite de velocidad.
Cosas de cocina tengo. Hasta tengo tiempo de una y me voy tranquilo. Pero ahora ya no sé qué cosa es. Voy muchísimo a 60, me gusta el metal del tema. Tiene como el Tres cuartos, o sea, la cama no tiene una silla, la cama de mi mamá es una capuchita. Los niños tienen su cama, tienen su cuna, nocheros, mesas, comedor, la sala solamente es un mueble, la nevera es una Y se salió esa muralla y esa. Aplicamos el Bueno, familia, ya les di mucho tiempo. Entonces, vamos a, recuerden, una persona habla por el grupo, un minutico de la apreciación, un minuto y medio, mírese a la cámara, ¿ok? Entonces, el grupo número 1, la lección 4 hablaba de David y su conocimiento de la autoridad. Los demás grupos pongan atención porque ellos ya desarrollaron y profundizaron este tema, ¿ok? Bueno, entonces del Si mira la cámara, por favor. David y su conocimiento de la autoridad, La cámara está allá. para contextualizarles un poco, David fue ungido por Dios, pero en el poder todavía estaba Saúl, ¿no? Saúl era rey, Dios le quitó la unción a Saúl y se la dio a David. Entonces David no tuvo una, sino 2 oportunidades para matar a Saúl y digamos como ocupar el puesto que a él le correspondía ya pues por ley de Dios, ¿no? Pero entonces él tenía tanto conocimiento de la autoridad que tenía Dios que él fue capaz de respetar que Saúl seguía siendo autoridad, pero no porque él estuviera respetando al humano que fuera Saúl, sino porque él sabía que él tenía que respetar la autoridad de Dios que había en ese momento. Entonces, por eso Dios lo llamó a él un hombre conforme a su corazón, porque él fue capaz de respetar la autoridad que había en Saúl, reconociendo que la autoridad provenía de Dios, más no de hombres y no hacia hombres. Entonces lo que, pues como en general a lo que nos invita esta lección es a entender que nosotros debemos respetar la autoridad que tiene una persona, porque toda autoridad proviene de Dios. O sea, no es como someterse a un humano, a una persona, sino respetar la autoridad que Dios ha delegado sobre esta persona. Muy bien, dice 1 Samuel 24, versículo 6, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. ¿Ok? Entonces, lo que David entendía era que él no iba a llegar a donde el Señor lo iba a llegar a poner siendo un rebelde, ¿cierto? Ni yéndose en contra de lo establecido ni de la autoridad, porque justamente lo que el diablo le seduce a uno es a irse en contra de lo establecido y a cuestionar lo establecido, porque ciertamente como no estamos de acuerdo en todo lo que hace la persona que Dios establece como autoridad, entonces nos queda muy fácil ¿qué? Cuestionar, juzgar, señalar y decir yo lo puedo hacer mejor. ¿Estamos o no estamos? Si usted alguna vez en su trabajo ha estado en un puesto administrativo, usted entiende muy bien lo que yo estoy diciendo. Si alguna vez usted ha tenido algún cargo o responsabilidad en algo donde usted tiene que liderar un grupo, usted se da cuenta que es muy fácil hablar desde un punto de vista y es otra cosa estar ya dirigiendo y haciendo, ¿sí o no? Entonces, David entendió que la obediencia era mejor que el trabajo. ¿Por qué? Porque él dejó que Dios trabajara por él y David obedeció.
¿Ok? Yo no estoy diciendo que cuando usted vea que la autoridad se equivoque, usted no la confronte, usted no hable con él, porque el rey David le dice, el relato de 1 Samuel 24, ¿cierto? Le dice, ¿tú por qué me persigues? ¿Cierto? ¿Por qué me quieres matar? Si tu pleito no es conmigo, yo te hubiera podido matar, pero no te maté porque te respeto, porque tú eres mi Señor, tú eres el ungido de Dios. Pero ¿por qué estás haciendo? ¿Cuál es la diferencia de eso a venir a juzgar y criticar? Primero, que lo hace directamente con el hombre. Y segundo, que ¿qué? Que le quiere mostrar su error. ¿Pero en qué? En sujeción. ¿Sí me explico? Nunca usted le ve que David se le pasó por alto. Nunca le sacó en cara que él era ungido. Ojo. Nunca le sacó en cara que él tenía... Él le pudiera dicho muy fácilmente, Saúl, qué pena, pero es que Dios ya dijo que me toca a mí. Como muchos de nosotros pensaríamos decirle a alguien que está en autoridad que se equivoca, yo estoy orando y yo he orado por esto, como si el que está en autoridad no estuviera orando. ¿Me explico? No tiene que sacar esas cosas en cara. Por eso yo les decía ahorita que el que tiene unción, ¿qué? La tiene, se le nota. Y el que no la tiene, no se le nota. Vea la vida de Saúl, un hombre que tuvo unción y luego no la tuvo y se le notó. ¿Ok? Y luego en 2 Samuel, capítulo 1, del 13 al 16, cuando a Saúl lo matan, ¿cierto? Llega un muchacho amalecita, ¿cierto? Que se le presenta a David con ganas de decirle, yo maté al rey Saúl, para saber si David le daba ¿qué? Una recompensa. Y David le dice, ¿cómo se te ocurrió extender tu mano sobre un ungido? Lo que el alrededor no entiende, y es que uno no tiene que ir por la cabeza de la autoridad. Dios mismo es que se encarga. Pero uno muchas veces quiere ir ¿qué? Por la cabeza y luego ir a sacarse el mofarse, ¿no? De decir, es que yo lo hice. Ni siquiera lo había hecho porque Saúl se suicidó. ¿Cierto? Saúl se tiró sobre la espada de que había matado sus 2 hijos, porque esa fue la profecía que le dio Samuel con la divina Endora. Ahí les dejo un palito ahí para que lean un ratico de eso, para que vean qué sabroso es ese pasaje. Y entonces David mantiene la autoridad de Dios, porque aún muerto Saúl, lo honró, lo respetó. ¿Cierto? Que en la clase de la semana pasada yo hablé acerca del caso de Noé, que se equivocó, y cómo los 3 hijos, 2 de los 3 actúan de una manera correcta y uno actuó de una manera incorrecta. Y el que actuó de la manera incorrecta quiso ¿qué? Hacer quedar mal y avergonzar la autoridad de su padre, mientras que los otros 2 ¿qué hicieron? Cubrirlo, pero no fue que le alcoholitaron, oiga, sino que no sintieron que agregarle más vergüenza a la autoridad, porque ya está suficientemente avergonzado. Porque cuando no se levanta el otro día se da cuenta, la embarré. Y cuando se da cuenta de lo que pasó, llegó la bendición y llegó ¿qué? La maldición. ¿Sí o no? Entonces, muy bueno ese aporte. Muy bueno. Grupo número 2. ¿Quién va a hablar del grupo número 2? Erika Marcela. Sí. Bueno, Erika Marcela, por favor, explíquenos su apreciación acerca de la lección número 5, que tiene que ver con la obediencia del Hijo. Nuestra apreciación fue más que todo que Jesucristo es el modelo de obediencia. Es el modelo de obediencia como original, porque fue quien, teniendo su condición de divinidad, haber existido antes con el Padre, siendo verbo, se convirtió como en el hombre hecho carne, despojándose de toda su divinidad para poder padecer el sufrimiento y obedecer la autoridad del Padre. En Hebreos, ahí, además del versículo que es Filipenses 2, del 5 al 11, en Hebreos también, en 5 al 8, dice que aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió, que era necesario también haber padecido tal vez ese sufrimiento de cruz, porque de pronto hay personas que de pronto pueden sufrir las cosas, pero no aprender nada durante el proceso. Específicamente con Jesús, decía que durante el proceso y el proceso de sufrimiento que él sufrió, lo hizo madurar en una actitud como fruto de obediencia.
Entonces, linkean mucho en el capítulo cómo el sufrimiento puede ser también modelo de obediencia. Para nosotros al principio nos quedaba como difícil linkear las dos, pero estábamos ahorita leyendo y es que a través de los procesos, si estamos con Cristo, podemos llenarnos de obediencia, que fue solamente también, por ejemplo, Jesús en el Getsemaní, cuando sintió miedo, tuvo dolor de saber qué iba a pasar con él. Él le pidió al Padre que se hiciera la voluntad de él, siendo también sumiso en la autoridad que significaba también Dios Padre. Y fue cuando ellos dos tuvieron ese encuentro cara a cara, y pues a través del ángel él lo abrazó, lo cubrió, como que le dio fuerzas de continuar para cumplir la tarea que Dios Padre había enviado. Ok, bueno. Vamos a elaborar un poquitico más eso. Filipenses 2, del 5 al 11 voy a leerlo. Dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vean, la obediencia empieza con el Hijo, porque la rebeldía empezó con el hombre, y hablábamos también ahorita, creo que mi material suyo lo muestra, de nosotros ahorita también en la lección 6, que tanto los seres celestiales como los ángeles, ¿cierto? Y los hombres fuimos rebeldes. ¿Ok? O sea, que nosotros no sabemos cómo obedecer. La obediencia no es una característica de Dios, es algo que se le da a los hombres. Y por eso Jesús no podía enseñarnos obediencia siendo Dios. Y es ahí donde nosotros vemos la obra tan especial que tiene que hacer Jesús de despojarse de su divinidad. Y aunque Él era Dios, porque nunca dejó de ser Dios, no se aferró a las cosas de Dios, sino que se aferró a depender del Espíritu Santo totalmente, para que nosotros ¿qué? Para que nos puedan enseñar a nosotros ¿qué? La obediencia. Imagínense, recuerden el relato bíblico de Jesús cuando Él es bautizado. ¿Qué dice el Padre? Dice que se abren los cielos y desciende una paloma y ahí se escucha la voz del cielo. ¿Qué dice la voz del cielo? ¿Ustedes se acuerdan lo que dice la voz del cielo? En que tengo complacencia a Él oír. Jesús durante 30 años complació al Padre. Y cuando Él es bautizado, Dios es el que Él mismo dice: este es mi Hijo amado que me ha complacido durante 30 años. La gente dice, no se sabe nada de Jesús durante esos años, de los 12 a los 30. Lo único que sabemos es que fue obediente al Padre. Porque cuando Juan el Bautista lo bautiza, ¿cierto? El mensaje de Dios, que se abren los cielos y se escucha la voz, se escucha, porque la gente que está alrededor escucha lo que Dios está diciendo, ve una aprobación directa de Dios para su Hijo. Y cuando Jesús complació al Padre, fue cuando Jesús empezó a hacer ¿qué? Su ministerio. ¿Sí o no? Y por eso vemos el éxito que tuvo Jesucristo en su humanidad haciendo su ministerio. ¿Cuántos discípulos quedaron con Jesucristo después de que Jesús asciende? La Biblia lo menciona. ¿Cuántos quedaron? 10. No, hombre. Pues empezaron a echar suertes. Habían que reemplazar 2. Ahí no se han hecho. Esos son apóstoles. Ah. ¿Cuántos discípulos, cuántos creyentes quedaron? Como 120. Esa fue la iglesia que dio Jesús. Un grupo como de 120. Ahí están los hechos para que lo lean. ¿Okay? Los apóstoles eran los que estaban liderando esa iglesia. En algunos evangelios se mencionan los apóstoles como discípulos también. Sí, pero yo estoy diciendo los discípulos del ministerio, de la iglesia, el ministerio que Jesús. Recuerden que había un momento, creo que es en Lucas 16, o en Lucas, donde Jesucristo tiene mucha gente y Él les exhorta: ustedes me siguen a mí por el pan que yo les doy. Y dice la Biblia que muchos dijeron, cosa dura es seguir a este, ¿cierto? Y muchos dejaron ¿qué?
de seguirles. ¿Ok? Pero la iglesia, que el ministerio quedó de esos número 120 que quedaron de esos 3 años y medio. ¿Ok? O sea, que fue un ministerio que muy bueno. ¿Sí? Donde también tuvo de sus líderes cercanos que uno se le mató. O sea, que aunque todo lo que hace Dios es perfecto, vemos que el ministerio de Jesucristo fue un ministerio, la verdad, que uno dice, fue un ministerio que sí se hizo dependiendo del Espíritu Santo, pero un ministerio que fue hecho en su humanidad, no en su humanidad, porque Él lo hizo basado en el Señor, pero no fue como, o sea, usted hubiera pensado que si Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba haciendo todo como Dios, prácticamente todo hubiera sido ¿qué? Perfecto. Pero Jesús se encontró, y por eso la Biblia dice que Él sufrió toda tentación que usted y yo sufrimos, con la única diferencia que Él ¿qué? No pecó. Y por eso hablábamos, ¿se acuerda hace 2 semanas que hablamos en la iglesia acerca de mantener los ojos de Jesús? Que yo decía que Jesús era el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él padece todas tus dificultades con la excepción de que Él ¿qué? No pecó. ¿Sí? Y Él no lo podía hacer siendo Dios. Porque dígame si Dios puede ser tentado. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Por eso Jesucristo tenía que ser ¿qué? Hombre. ¿Estamos hasta ahí? Y ahí es donde vemos que con Él comienza, ¿cierto? La obediencia. Ahora, ¿cuál fue la muestra más grande de la obediencia de Jesús? Su muerte. Que el sufrimiento, que es donde ustedes están ahí, claro, Jesús con su muerte sufrió, pero aprendió lo que fue ser ¿qué? Obediente de muerte, y muerte en la cruz. Ya voy a toda la palabra serio. Y cuando uno está lleno de Cristo, uno también está lleno de ¿qué? De obediencia. Entonces a mí no me pueden decir que una persona es muy cristiana o muy llena de Cristo y ser ¿qué? Desobediente, rebelde. Pero rebelde al hombre o rebelde a la autoridad, que lo que representa ese hombre en la autoridad representa la autoridad de Dios. Una cosa es que usted no esté de acuerdo con lo que la autoridad está haciendo, y una cosa es que usted no esté de acuerdo con la autoridad que esa persona representa. ¿Ok? Es que no se entiende la carne, ni hay que orarlo. La verdad, eso es un principio revelacional, no es un principio racional. Porque ¿cómo hace uno para ir a una iglesia y sujetarse a un pastor? Hay unos aquí que son mayores que yo. ¿Por qué usted se sujeta al pastoreo que yo pueda tener si incluso yo soy menor que usted, o tengo menos experiencia, o soy igual que usted? Porque somos iguales, ¿no? Pero ¿por qué se sujeta al pastoreo que yo les puedo ofrecer a ustedes, o que el Señor me ha dado para darles a ustedes? Tema revelacional. Claro. Pero ¿qué es el Señor que le dice? Vea, ese es mi ungido. No, pero la parte que yo no entendí es donde decías que una cosa es no estar de acuerdo en lo que hace, y otra cosa es no estar de acuerdo con la autoridad. Porque es que cuando yo no estoy de acuerdo con la autoridad de Dios, ¿cierto? Cuestiono a Dios mismo como puso esa persona ahí. Que es lo que muchas veces nosotros nos cuestionamos. La primera pregunta es si es de Dios, ¿por qué está en ese lugar? Y si eso no está bien, porque Dios no ha hecho algo. ¿Sí? Una cosa es que, y vuelvo y digo, David confrontó a Saúl, pero nunca cuestionó la autoridad que tenía Saúl. ¿Sí? Vuelvo y digo, es un tema revelacional, no es un tema racional. Porque si empezamos a debatir dentro de la lógica, no vamos a comprender esto nunca. Porque esto se comprende solamente en el Espíritu Santo. Sergio, voy a decir algo. Sí, no, yo quería como aportar algo con el tema de la obediencia. Era que yo lo veía como cuando Jesús se despojó de su divinidad, ¿cierto? A pesar de que Él era humano, Él tenía obviamente una comunión muy íntima con el Padre, lo cual Él le permitía entender y leer los pensamientos a través del espíritu de la gente, ¿cierto? Pero pienso que el Dios Padre hizo que su Hijo fuera humano, ¿cierto? Para que
nosotros no tuviéramos excusa de no obedecerle a Él. Me explico. Si Él hubiese sido Dios, pues cómo Él iba a exigirnos a nosotros que obedeciéramos si Él era Dios. Pero Él siendo humano, al obedecer al Padre, Él ya nos deja sin excusa para decir no lo voy a obedecer si Él ya nos dio el ejemplo. Claro. Eso es lo que quería Claro. aportar. Muy bien. ¿Vamos claros hasta ahí? Ok, entonces lean en Romanos 5, el versículo 2 del 21, porque hace el aporte acerca de Adán y Cristo. El resumen es clave. Si por un hombre entró el pecado, por un hombre entró también ¿qué? La salvación, la justificación y la obediencia. Romanos 5, el 12 al 21, está en su material, para que lo lean. Pero lo que quiero decir es que, o sea, para el hombre ya no es una excusa decir yo no puedo ser obediente a Dios. ¿Por qué? Porque por un hombre entró el pecado y por esa misma condición que nos excusábamos de que somos pecadores, también en Cristo tenemos que la excusa de ser ¿qué? Obedientes. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. En la lección número 6, ¿quién va a hablar de ustedes dos? Hable por favor hacia la cámara. Ella les tocó cómo establece Dios su reino. ¿Cómo establece Dios su reino? Bueno, lo primero es entender de que Dios va a restablecer su reino a través de la obediencia. Primero, Él tuvo esa misión de obedecer hacia Israel, lo cual no se cumplió, porque Israel desobedeció. Después estuvo en Jesucristo, que Jesucristo obedeció. Entonces ahí se restableció el reino, pero ahorita la misión está en la iglesia, en que ese mensaje de obediencia lo tiene que pasar la iglesia como tal. Está la responsabilidad en la iglesia de pasarlo. Dios nos ordena a que la iglesia sea la vanguardia de su reino, o sea, que la iglesia tiene que tomar el liderazgo para que ese mensaje del Nuevo Testamento se pase a cada cristiano y que lo obedezcamos, donde la orden que da Dios es ser misioneros, es ir y pasar su mensaje hasta el último lugar de la iglesia. De la tierra. De la tierra. Entonces, si nosotros no obedecemos, si nosotros no estamos trabajando para cumplir que el reino de Dios sea establecido, es decir, que todos conozcamos de Dios y obedezcamos, somos nosotros los que estamos retrasando que el reino de Dios se restablezca en nosotros. Muy bien. Sí, el tema es que Dios establece, todo lo que Dios quiere establecer está basado en la obediencia a Él, absoluta, a Dios. ¿Ok? La obediencia a Él es absoluta, la obediencia de los hombres es que relativa, lo hemos hablado muchas veces, ¿sí o no? Yo que una persona sea autoridad no significa que yo tengo que hacerlo, porque la Biblia es muy clara cuando dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y la Biblia misma lo dice, ¿ok? Entonces vemos que Dios no va a establecer, que quiere que la iglesia restablezca el reino porque Él sigue confiando en nosotros, ¿cierto? Y es que es el método de Dios en los hombres, ¿cierto? Si no, Dios pues abriría iglesias, pondría a todos ahí, les da una orden, todos tienen que ir allá, como Él le dio órdenes a los animales de que hagan ciertas cosas que ellos hacen por instinto, no por, ¿cómo se llama? Por conciencia, ¿cierto? Por razonamiento. O sea, los animales se aparean, ¿pero por qué? Por instinto, no porque está enamorado. El que piensa que un animal está enamorado de otro animal está mal, déjenme lo digo, son instintos, ¿ok? Los seres humanos sí tenemos ¿qué? Sentimientos, emociones, ¿ok? Y usted no va y se aparea con otra persona, usted decide construir un hogar y tener relaciones sexuales con su esposo, con su esposa, para tener, pues, para disfrutar eso, pero también para tener ¿qué? De hijos, si es lo que usted quiere, ¿ok? Y usted decide, toma una decisión consciente de hacerlo. Entonces Dios, como Él nos creó a su imagen y semejanza, nos dio la capacidad de decidir. Él no le dijo al hombre, usted tiene que ser un hombre que mantenga la iglesia y que sea obediente, que haga eso. No, Él dice, ese es el anhelo mío para usted, pero usted y yo tenemos que hacer ¿qué? Obedecer, porque ese es el libre albedrío, ¿cierto? Y la iglesia, Jesucristo le dio una misión, le dio una gran comisión, no una pequeña sugerencia, una gran comisión, un gran mandamiento: vayan y hagan discípulos, sigan haciendo la obra, ¿okay? Entonces nos damos cuenta
que a la medida que nosotros vamos formando parte de una iglesia y desarrollando nuestra fe, que nos tenemos que volver más obedientes ¿a qué? Al mandato de Dios. Entonces empezamos a ver que ir a la iglesia no es solamente ir para sentirme bien. Ya mi relación con Dios madura en una relación donde yo quiero que agradarle y llevar más personas a que le conozcan, porque ese es el verdadero propósito de ¿qué? De la iglesia. Jesucristo lo dijo: ustedes son la sal y ustedes son la luz de este mundo. ¿Okay? Yo los envío a ustedes para que ustedes vayan y den a conocer las buenas nuevas de gran gozo. ¿Okay? Él no nos envía a nosotros para que hagamos una iglesia. Él no me dijo a mí: Sebastián, vaya a una iglesia en Brisbane y ojalá sea una iglesia donde la gente se sienta bien, para que cada 8 días la gente tenga donde ir a sentirse bien. En el proceso de que la iglesia va cumpliendo su propósito, Dios a usted lo va restaurando. Y en esa restauración, sí, el Señor va restaurando muchas veces de mi vida y me voy sintiendo bien. Pero yo no me voy sintiendo bien para quedarme con un buen sentimiento. Me voy sintiendo bien para yo ser que, o me voy sanando, que es la palabra correcta. ¿Para qué? Para transmitir esa sanidad a otros. Eso es lo que hablamos cuando decimos que queremos transmitir la teoterapia, el tratamiento de Dios a nuestras vidas. Una sanidad integral para que los demás conozcan del amor de Dios. ¿Estamos? Entonces, si la iglesia no entiende que por ella se van a convertir las naciones, siempre nos quedaremos en lo mismo, en las 4 paredes, en esto y lo otro. Yo no estoy viendo que todas las iglesias tienen que tener todos los diversos lenguajes, ¿cierto? Yo he hecho mi paz y yo entiendo que yo predico en español, yo predico en español y la iglesia aquí la hacemos en español, y si hay oportunidad de hacer iglesia en inglés, lo hacemos también en inglés, ¿sí o no? Pero tenemos un propósito con la gente habla hispana acá en Brisbane, que es mucha, ¿no? Y hay iglesias que lo hacen en inglés, muchas, ¿sí? Entonces, no, o sea, no, aquí yo trabajo en equipo, hay otra iglesia que lo hace en inglés, gloria a Dios. Yo creo que eso ha sido tan bonito en la iglesia donde estamos nosotros en este momento, en la Yeronga United Church, porque hemos visto que hemos trabajado nuestros ministerios sin necesidad ni de competir, sino al contrario, complementar. Ellos se llenan la boca de elogios y de felicidad de poder decir que la iglesia también la usa otro grupo de habla hispana, ¿cierto? Y ellos dicen que nosotros somos una iglesia muy joven, les gusta mucho ver a tanto joven en la iglesia, sienten muy privilegiados porque ese es el concepto que tienen ellos, una iglesia joven. Pero ellos dicen eso, ¿cierto? Y a mí me encanta porque ellos son una iglesia que la verdad su ministerio mayormente es gente de la tercera edad, y ellos hacen un trabajo muy especial con ellos, porque yo hablaba con el pastor y yo le decía: ¿y dónde están aquellos que han sido fieles? ¿Cómo se les reconocen y se recompensan a aquellos que han sido fieles durante tantos años? Sino que ministrándoles. Porque muchas veces uno está buscando que la iglesia tenga gente nueva y la gente viejita la vamos ¿qué? Poniendo al lado. Y yo decía, esta iglesia no se enfoca porque es el pastor, esas son las hojas que el Señor le dio. Y yo le decía, para mí eso es señal, eso es una muestra de fidelidad de Dios a ese pueblo que ha sido fiel durante tantos años, que aún en su vejez Dios le sigue dando un pastor que lo siga ministrando y que lo hagan al estilo de ellos, como a ellos les gusta. ¿Y quién soy yo para decirle que no lo pueden hacer así? ¿Sí o no? Porque hablábamos de que muchas veces la presión es que la iglesia tiene que cambiar para jalar gente nueva, y yo digo, por jalar esa gente perdemos a estos, y estos han sido fieles. ¿Qué recompensa le estamos dando si usted va a llegar a su vejez y se le va a decir, ya usted ya no sirve aquí? ¿Estamos? La iglesia tiene un propósito. ¿Quedamos claros con las lecciones? Muy bien. Los 3 grupos, ¿sí? Bueno, démosle un aplauso al grupo número 2, el grupo número 3, que participaron. Bueno, vamos a hacer la parte de proverbios, ¿ok? Tengo 20 minuticos para esta parte. Necesito que todos... ¿Sí leyeron proverbios? Bueno, si no leyeron proverbios, ¿sí? Trate de seguir conmigo, pero si no entiende algo, pues apunte y lea, y creo que creo que con eso se le va a quitar la duda, ¿no? Bueno, proverbios. Vamos a leer en proverbios. ¿Les ha gustado leer proverbios? A veces es un poco confuso. ¿A veces es qué? No confuso, sino que ponen palabras como que... ¿Qué versión está leyendo usted? No, ¿Sí? La nueva traducción viviente. o la internacional. La
No, la Cuando no NBI. entiendo en uno, me voy para el otro. Vuelvo y lo leo. Bueno. Bueno, La Biblia tiene un estilo particular de lectura, ¿no? Y si uno no la lee constantemente, hasta aprender a leerla de esa manera, no va a saber cómo leerla. Por otro ejemplo, cuando la gente lee la Biblia, yo leo la Biblia, por otro ejemplo, así: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y está atento para que conozcáis cordura. Yo he visto que muchas veces la gente empieza a leer y dice oíd, y como que les cuesta leerla, no hay fluidez para leerla. Pero a medida que uno va leyendo, uno se va dando cuenta que hay fluidez para leerla, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas palabras y la manera en la que está escrita que una vez está tratando como de entender y como que no entiende. Recuerde que lo que nosotros leemos es una traducción de un lenguaje que es diferente al nuestro. Y por eso cuando se traduce, por más de que trata de ser muy coherente, pues es una ¿qué? Es una traducción. ¿Ok? Es como cuando me acuerdo que cuando ustedes leían en español, ¿qué les ponen a leer de libros antiguos? Don Quijote. ¿Quién leía Don Quijote seguido? Pero ¿cómo lo leían al principio? El Cid Campeador era muy berraco. Pausado, ¿sí o no? Muy enredado. Pero ya después de lo varias veces, lo nos pasábamos en inglés con Shakespeare. Lo ponían a leer Shakespeare y uno decía, pero ¿qué son estas palabras? ¿Sí o no? Uno dice, una versión más nueva. ¿Sí? Pero eso hay que leerla y uno cuando la va leyendo va entendiendo y uno se va dando cuenta que las palabras que se usan son a veces muy palabras que no son como las que usamos nuestras, pero que sí definen muy claramente la palabra original que está siendo traducida. ¿Sí? Entonces es como de ir leyendo más. Que yo sé que pues eso ha ido mejorando en tu vida, ¿no? Muy bien. falta mucho. Entonces, Proverbio 5. El mío dice aquí amonestación contra la impureza o advertencia contra el adulterio. ¿Ok? Del 3 al 8, ¿sí o no? Dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Toda persona debería estar en guardia en contra de los que usan la adulación o la salamería, ¿sí o no? Labios que destilan miel, ¿sí? Que le va a llevar a usted a pecar. El mejor consejo es tomar un desvío y aún evitar las conversaciones con esas personas. ¿Okay? Cuando veamos el adulterio, no solamente lo vea en la parte de una pareja, sino que también véalo en su relación con Dios. Con Oseas aprendíamos que el pueblo de Dios es un pueblo ¿qué? Muy infiel. Muy bien. Y vea, dice en Santiago que ojalá nosotros nos volviéramos al Señor en arrepentimiento con llanto. ¿Okay? Si voy a hacer un ejemplo aquí, bueno, no voy a exponer a nadie, yo voy a hacer mi propio ejemplo. Si yo le he sido infiel a mi esposa, ¿cómo cree usted que yo le pediría perdón a ella? Perdóname, o algo así. ¿Así le pediría yo? Ah, no, yo no entiendo. ¿Cómo le pediría yo perdón a mi esposa? La embarré y yo no la quiero perder. ¿Qué hago yo? ¿Cómo le pido perdón? ¿Usted cree que yo estaría así como, perdóname, No. me pasó? Lo que acabaste de decir, en llanto. Destruido, ¿no? En un mar de lágrimas, herido, herido porque yo me causé una aflicción y tratando de ¿qué? De mejorar las cosas. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido perdón a Dios así? ¿O cuántos somos de los que decimos al Señor, perdóname? Y si no, pues bueno, tranquilo. O sea, ¿cuántos de nosotros somos tentados, ¿sí? Alejarnos de Dios? Porque alguien nos dijo que no era tan importante ir a la iglesia cada 8 días, o orar todos los días, o eso no es tan importante, haga otras cosas. Y somos seducidos y somos tentados ¿a qué? A apresurarnos rápidamente a donde desciende la muerte, a los pasos del Seol. ¿Sí o no? ¿Ok? Que muchos dirán, no, pues es que yo no estoy casado, yo no soy infiel, esto no es conmigo, esto es con todos. Perdón. Versículo 11 al 13 dice: y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión?
No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. ¿Ok? Usted y yo, al final de nuestra vida, será muy tarde para pedir consejo o para decidir escuchar los consejos. Los consejos los tenemos que aprender a escuchar cuando Dios permite la oportunidad de que alguien me lo dé. Y ojalá sepamos escuchar lo que son los buenos consejos, los sanos consejos, los consejos instruidos por parte de Dios. Porque muchas veces vamos creando muchos consejos que la verdad que no nos convienen. Y muchos de los consejos son muy malos consejos. ¿Ok? Parte de la consejería bíblica que mi esposa y yo ofrecemos y lo que yo le enseño a los que están ayudándome a pastorear en la iglesia es que den consejos basados en la palabra de Dios. Casi siempre digo, denles un versículo bíblico, hace más que un consejo o una opinión suya. ¿Sí o no? Porque nuestras palabras se caen ¿qué? Como plomo. Pero la palabra de Dios ¿qué? El cielo y la tierra pasará, a su palabra no pasará. ¿Ok? Entonces, cuando un deseo se activa en nosotros, ¿cierto? En ese momento nosotros no queremos un consejo, sino que queremos satisfacción. ¿Sí o no? Y por eso muchos de nosotros pecamos. Porque le hemos ya dado tanta rienda al deseo, ¿cierto? Que ya no nos queda, ya los consejos que la gente nos quiera dar o lo que la palabra de no nos sirve. Ahí lo único que sirve ahí es que satisfacer ese deseo, ¿cierto? Que es malo, obvio, pues porque estamos hablando acá de eso. Para evitar eso, ¿cierto? Porque acá lo que se dice es pilas cuando usted llegue a esa etapa en su vida donde usted diga ya es muy tarde. Cuando usted llegue al momento de la tentación, ¿cierto? Prepárese para la tentación anteriormente y decida ahora lo que usted va a hacer cuando se tenga que enfrentar a la tentación. ¿Qué va a hacer Andrés si es tentado sexualmente? ¿Qué decía Andrés en este momento? Espiritual, lleno del Señor. ¿Usted qué va a hacer cuando es tentado sexualmente? Huir. Llama al líder, ore por mí. No. Huir. A ver. ¿Pero qué decisión tiene tomado usted acerca de eso? Es que, Sebas, personalmente es más el temor a Dios. Bueno, pero ¿cuál es? O sea, uno tiene que tener lo que el líder, por ejemplo, nos está dando. O sea, nos está diciendo cuál es su plan de acción, cuáles son sus recomendaciones que usted va a hacer para ir corriendo, para salir, ¿cierto? Yo me aferro a la palabra del Señor. Señor, esta tentación, ¿cierto? No es mayor que tú, porque tú dices en tu palabra, ¿cierto? ¿Y cómo venció Jesús la tentación con el diablo? Con el escrito está. Yo estoy preparado para pelear la tentación con el escrito está. ¿Cómo está preparado usted? Es lo que le estoy preguntando. ¿Lo repites? ¿Esta tentación qué? No es mayor que tú. Porque tú dices que no hay tentación que yo no pueda resistir, sino que con la tentación tú ofreces ¿qué? La salida, Jesús sale corriendo. Escrito está, bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor únicamente con tu esposo. Muy bien, de tu cisterna. Bebe de tu cisterna, claro. Y eso está en el versículo 15, ¿cierto? Sí. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Oiga bien lo que tengo aquí escrito. Vean, esta ilustración es una ilustración de la fidelidad en el matrimonio, pero también de la fidelidad con Dios, porque recuerde que el matrimonio es un reflejo de la relación con Dios. ¿Ok? Entonces, Una ayuda. Esta Sí. tentación no es mayor que tú, pero es que Dios no me da tentación. por eso, O sea, yo no estoy diciendo que me tentó, pero que la tentación es mayor que Dios. O sea, como que no entiendo lo Dice que- la Biblia que Dios a mí no me deja ser tentado más allá de lo que yo pueda resistir. Yo te estoy parafraseando lo que dice la palabra de Dios en mi oración con Él. Te dice la Biblia que Dios no me ha tentado más allá de lo que yo pueda ser tentado, ¿cierto? No es una prueba más que lo que yo pueda ser tentado, sino que con la tentación también ofrece ¿qué? Una salida. Entonces por eso cuando yo me siento tentado, ¿yo qué digo? Esto no es mayor que tú. ¿Y dónde está la salida? Porque por allá voy. En bombas. Con permiso. ¿Sí o no? Qué pena, soy grosero, no me importa, me fui. Exacto. Prefiero ser grosero y no pecar. Busquen su cónyuge satisfacción y compañerismo para toda la vida. Lo mismo que en el Señor.
No permita que lo mejor que tiene Dios para usted se desperdicie en la ilusión de pastos más verdes en otro lugar. ¿Sí o no? Como muchos de pronto me dirán a mí, es que yo fui buscando otra iglesia para ver si había algo mejor en otra iglesia. No lo hay. No lo hay. Porque lo mejor de la iglesia está en Dios, no en los hombres. Y si su relación con Dios está ahí, bueno, deje que ahí verdaderamente Dios va a florecer algo bonito. ¿Sí? Nos dejamos impresionar y tal, por lo que vislumbra. Pero todo al comienzo es muy bueno y muy nuevo y todo es excitante al principio. ¿Pero eso qué? Va bajando. ¿Ok? Cuando dudo de que Dios me conoce y sabe lo mejor que es para mí, ¿cierto? Y cuando yo dudo que Él se preocupa por mí, cuando no lo tengo claro, esto me lleva a mí a resentirme y a buscar placer en otro lugar. Este es el verdadero peligro y del cual tenemos que cuidarnos, de dudar acerca del carácter de Dios. Porque si usted, cuando estudiamos el origen del pecado de Adán y Eva, ¿qué fue lo que estudiamos? El pecado de ellos fue dudar que Dios les había dicho lo que era mejor para ellos, sino que dijeron, este árbol no es tan malo, venga, comámoslo. ¿Sí ven por qué estamos hablando de la tentación? ¿Ok? Proverbio 6. Las advertencias contra el desatino. El versículo 1 al 5 dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejos y tus labios conserven la ciencia. ¿Ok? Entonces, el versículo 6, está leyendo el capítulo 6. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Ciertamente, Dios no está yendo en contra, ¿sí?, de la generosidad, sino que está yendo en contra del excedernos en el uso de nuestros recursos financieros. ¿Ok? Una cosa es ser generoso y una cosa es ser despilfarrador. ¿Cuántos conocemos? ¿Quién tuvo? Yo fui ese amigo, pero ¿quién tuvo amigos que eran de los que iban al bar o a tal lugar y gastaba para todos y en una noche se quedaba sin plata? ¿No tuve un amigo así? Yo fui ese amigo. Yo tuve un trabajo donde me ganaba mucho cuando era más joven y la gente dice, ¿usted dónde dejó toda plata? Por ser esos amigos que yo no hallaba dónde gastarme la plata. Pero pilas. Entonces, cuando nosotros nos excedemos en el uso de los recursos financieros y no actuamos y actuamos de una forma irresponsable, esto nos conduce a la pobreza. Y Dios nos está dando sabiduría para cómo manejar ¿qué? Nuestras finanzas. ¿Ok? Es importante manejar un balance entre la generosidad y la buena mayordomía. ¿Ok? Y eso es lo que nos está diciendo en estos primeros versículos. Del 6 al 11, ¿cierto? Dice, versículo 6 al 11 dice: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Cuando uno dice, me voy a acostar un ratico, voy a dormir un poquitico más, me voy a echar aquí de manicure, así va a llegar su pobreza. Y dice la Biblia que miremos la hormiga, ¿cierto? Que la hormiga trabaja en el verano para el momento del invierno. ¿Tiene líder la hormiga? No. Pero igual trabaja como si fuera ¿qué? Liderado. ¿Por qué? Porque la hormiga es un insecto demasiado sabio. Y usted la ve ¿qué? Trabajando. Incluso la expresión que se usa cuando una persona trabaja mucho esa persona es una ¿qué? Una hormiguita. ¿Sí o no? Vea, pero entonces yo le digo una cosa. Esto no significa que no aprendamos a descansar. Porque para eso Dios le dio al pueblo de Israel y a nosotros nos da un día de descanso. Para reposar, para restaurarnos. ¿Ok? Por eso estudie el ejemplo de la hormiga. Porque hay unos que dicen que son berracos y trabajan 8 días o 7 días a la semana. Yo la verdad no me le quito el sombrero a esa persona. Me parece que es una persona necia. Trabajar y trabajar y trabajar no es la vida.
Pero cuando hay que trabajar, déjenme le digo familia, cuando hay que trabajar, trabaje. Yo hablo mucho con Laura, yo una de las cosas que siempre le digo a ella, mija, no sé qué es el trabajo. Y cuando haya para trabajar, trabaje. Pero también sepa qué. ¿Sí? Porque a veces nos quejamos tanto del trabajo y yo he estado en épocas sin trabajo y eso de estar sin trabajo es que duro, María. Que uno dice, ojalá tuviera trabajo para quejarme del trabajo. Hay para trabajar, trabaje. Hay para descansar, descanse. Pero no, en tiempos de trabajo no sea perezoso. ¿Ok? Versículo 16 al 19. ¿Qué dice? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr hacia el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Usted, si se encuentra por favor ahí, entienda que Dios aborrece mucho eso de usted. ¿Lo aborrece a usted? Pero aborrece mucho esas cualidades nuestras. ¿Ok? O sea que, pilas. Y el versículo del 25 al 35 se hace un relato acerca otra vez del adulterio, donde muchos piensan en el tema sexual que si no le hace mal a nadie, no es tan grave el pecado. ¿Cierto? Pero la verdad es que hay muchas consecuencias negativas por los pecados sexuales. Las parejas entiendan, los casados, ¿no? Entiendan que ese es un ambiente ideal para desarrollar su sexualidad con su pareja, disfrutarse el uno al otro, para que usted se divierta, para que sea un ambiente sano. Los que no se han casado, pilas, no se van a herir el corazón. Las relaciones sexuales no llevan a nada bueno fuera del matrimonio, al contrario, llevan a cosas muy tristes. Porque si no fuera así, no tuviéramos que pelear tanto contra una ley de aborto, ¿cierto? Contra tanta información que dan acerca de las enfermedades las transmisiones sexuales. Y eso solamente, ahí solamente son dos cosas obvias, ¿no? Pero yo en mi casa, con mi esposa, no tengo preocupación ni por un embarazo, ni por una enfermedad sexual. ¿Sabe por qué? Porque yo le soy fiel a mi esposa y mi esposa me es fiel a mí. ¿Sí? Y es un ambiente sano para yo disfrutar mi sexualidad con ella. Donde si tuvimos un embarazo, ¿qué decimos los que tenemos un embarazo? Gloria a Dios. Que yo no estoy esperando un embarazo en este momento, pero si se da, gloria a Dios, bendito Dios. Me siento caro, ya que estaba embarazada, yo, amor, respetame. Vamos al Proverbio 7, ¿ok? Si usted ve, el Proverbio 7 habla acerca de las artimañas de la ramera. Y yo quiero que usted tenga muy claro, porque usted y yo tenemos que ser muy cuidadosos. Oiga, yo estoy dando mi apreciación del proverbio, ¿no? Usted léalo. ¿Okay? Tenga cuidado de caer apresuradamente a una trampa de la muerte. Porque dice aquí en el versículo 27. Su casa es el camino a la tumba, su alcoba es guarida de la muerte. No, pero vea lo que dice aquí el 21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. O sea que lo engatusó. ¿Lo engañó qué? Lo engatusó. Lo engatusó. Y muchos de nosotros vamos corriendo hacia la trampa de nuestra muerte como un buey del degolladero, como el necio de las prisiones, porque escuchamos más a la tentación y cómo el diablo nos seduce a pecar. ¿Sí? El cristiano de hoy en día sufre porque piensa que no tiene que hacer nada. Y al contrario, la Biblia nos enseña que tenemos que tener vidas ¿de qué? De santidad. Y por eso sufrimos. Porque como que pensamos que vamos a vivir una buena vida sin el qué, sin tener que abstenernos de pecar y abstenernos de las cosas que no agradan al Señor. Pero si usted y yo no nos abstenemos de esas cosas y no aprendemos a vivir ese estilo de vida, ¿sí? Vamos a vivir una vida donde la consecuencia del pecado va a ser diaria, porque usted todos los días va a buscar pecar y no agradar a Dios. ¿Sí o no?
también hay un predicador hace también la homologación de cómo es la facilidad de caer en pornografía. Y la muestra de esa mujer inmoral como la pornografía, porque ahí dice que estaba esperando muchachos ingenuos, no sé qué, se llama, para engatusarlos y ahí llevarlos a la muerte. Para combatir la tentación, asegúrese de que su vida esté llena de la palabra de Dios y de la sabiduría de Dios. Reconozca las estrategias del enemigo al tentarle y huya de ellas rápidamente. La emoción de hoy puede ser la ruina de mañana. Por eso le digo que ¿cómo está preparado usted? Ya le preguntaba, ¿sí? No le puedo escuchar comentar porque por tiempo tengo que continuar la clase. Ahorita lo hablamos. Proverbios 8. Proverbios 8. ¿Estamos ahí? Sí. El llamado a la sabiduría. Del versículo del 1 al 13, ¿cierto? Aquí la sabiduría es ilustrada, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan del video que vimos de Proverbios? Ahí estamos viendo a la muchacha joven, la sabiduría. Pero aquí, la sabiduría sí es una mujer que tenemos que aprender a escuchar, ¿cierto? Y no es una mujer, sino que está ilustrando la sabiduría como una mujer, ¿cierto? Porque les dije que en Proverbios también había una forma literatura de la ilustración, ¿ok? Dice, la sabiduría se ilustra como una mujer que nos guía. Del versículo 1 al 13 usted va a ver que la sabiduría está buscando guiarte. ¿Por qué nosotros necesitamos pedirle al Señor sabiduría? Como le dice Santiago, el que necesita a Dios, pídasela a Él, que Él se la da a cada uno de ustedes, ¿qué? Rica y abundantemente. Porque con la sabiduría que Dios a mí me da, yo puedo ser ¿qué? Guiado por Dios. Segundo, del 14 al 21, la sabiduría me enseña a tener éxito. ¿Usted quiere tener éxito en su vida? ¿Usted qué necesita en su vida? Sabiduría. ¿Ok? El versículo 22 al 31 me muestra que la sabiduría estaba presente en la creación y trabaja con el creador. O sea que Dios, y lo que hablamos en la introducción de Proverbios, sabiduría, ¿cierto? Es el conocimiento de Dios revelado, es ver la acción de todos los hechos de Dios ahí personificados. ¿Y en quién vimos a la persona más sabia? ¿Y quién sigue siendo el más sabio hasta el sol de hoy? Jesús. Hace muchos años, más de 10 años atrás, casi 15 años atrás, hubo unas siglas que se usaban mucho en inglés, o un acróstico, que era WWJD, y es What Would Jesus Do? ¿Cierto? Ya había las manillitas de las de Neil Armstrong, pero decía What Would Jesus Do? Y ese What Would Jesus Do lo que estaba buscando era que, en esa época, un hashtag era una manilla, ¿no? What Would Jesus Do? ¿Qué haría Jesús en la situación y uno se tenía que preguntar en cada situación qué haría Jesús? ¿Ok? Y ahí usted va a encontrar ¿qué? Una respuesta. Pues digo, un sábado usted está en su casa y está pensando, ¿voy a la iglesia o no voy a la iglesia? Jesús, ¿qué harías tú? Congréguese, hermano. ¿Estamos o no estamos? Muy bien, sigamos. En el versículo 32 al 35 vemos que Dios aprueba a quienes escuchan el consejo de la sabiduría. Y es ahí donde yo prefiero que Dios me apruebe y no que me aprueben los hombres. ¿Cierto? Por ahí había escrito una vez que me resista el mundo, pero que no me resista a Dios. Prefiero ser resistido por hombres, pero nunca por Dios. Que la gente diga, qué fastidio, qué pereza Sebastián tan espiritual. No importa. Porque a veces ser espiritual es fastidioso, ¿no? A veces no entendemos que ser espiritual tampoco, no deja de ser fanático. ¿Cierto? Usted no es fanático si usted es espiritual. Pero el que no le gusta eso, lo juzgará, lo criticará. Y no hay problema que me digan de todo. Pero que con mi relación con Dios yo esté tranquilo. ¿Ok? Los que pasan por alto la sabiduría, ¿cierto? Aman más la muerte que la vida. Eso lo dice ahí en Proverbios 8. La sabiduría debe impactar cada aspecto de nuestra vida, de principio a fin. No solamente para orar o para hacer ministerio, para todo. Asegúrese de abrir todos los rincones de su vida a la dirección de Dios. Asegúrese. ¿Ok? ¿Amén? Amén. Amén. Hagamos una oración. Andrés, ¿me haces un favor y me apagas por favor el celular cuando dígame? No, La tarea. Leer los 4 capítulos que siguen de Proverbios, entonces sería 9, 10, 11 y 12.
y leer las lecciones del material 7, 8 y 9. Listo, vamos a hacer una oración y le pones ahí pausa. Señor, gracias por este día, por este tiempo que tú nos regalas, por esta clase, Señor, que vimos. Sabemos que fuiste tú el que nos sigues enseñando, nos permites desarrollarnos cada día más y más en el conocimiento de ti, a parecernos más como Jesús, ese Hijo de Dios que es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro símbolo de la obediencia. Queremos parecernos a Él, queremos obedecerle a Él y queremos ser obedientes para seguir haciendo la gran comisión, ese gran mandato que Dios nos dejó por medio de su Hijo. Señor, enséñanos a ser sabios. Levante sus manos y diga: Dios, yo quiero ser sabio, quiero ser una persona sabia, que sepa gobernar los asuntos de mi vida con la sabiduría que tú me das. Y quiero, Señor Jesús, que la sabiduría que tú reflejabas sea la que yo refleje, para dar a conocer a este mundo acerca de tu amor. Porque si soy sabio, Señor, puedo vivir en paz. Y eso es lo que me estás enseñando en Proverbios. Por lo tanto, levanto mis manos y te digo a ti: dame sabiduría. Porque tu palabra lo dice en Santiago, que si yo te pido a ti sabiduría, tú me lo darás de una manera rica y abundante. Así que te doy gracias, porque sé que derramas de tu sabiduría sobre nuestras vidas. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén. Amén. Bueno.